43 al 47, que ya lo leímos en la mañana, pero que sin embargo necesitamos darle otra repasada. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Ok, ¿estamos ahí? Vamos a leerlo. Escúchelo por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo, hermanos. Esta es la vida de la primera iglesia. Vamos a orar. Señor, aquí estamos abriendo tu palabra, y con mucho cuidado, Padre, quiero trazar de una manera entendible lo que quiero explicar a mis hermanos en el tiempo en el que estamos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo controle mis pensamientos y mis labios, porque la verdad, mi Dios, un servidor, quizás soy muy débil, torpe, quizás muy incapacitado, quizás en mi fuerza para exponer estas grandes verdades, tu palabra, Señor. Y Padre, yo te pido por mis hermanos oyentes, que todos ellos puedan ser buenos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Señor, bendícenos en esta hora. Toma control, pues, de estos minutos o tiempo que estaremos enseñando tu palabra, y que, Señor, el Espíritu Santo nos diga, nos recuerde algo más de lo que ya quizás sabemos. Te pido, Señor, pues, tu gracia y tu favor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para la primera iglesia que encontramos en Hechos, capítulo 2, si le preguntásemos estas preguntas, valga la redundancia que acabo de hacerles, ¿qué significa para ustedes, hermanos, la iglesia? Quizás algunos de ellos dirían, significa todo, todo. Mi vida está centrada en la iglesia, si ustedes lo pueden ver. Pudieran ellos decir, para mí la iglesia es lo más importante, para mí la iglesia es lo más vital, para mí la iglesia significa mi vida, mi atención, mi tiempo. Para mí la iglesia lo es todo. Y mis amados hermanos, desde que Cristo instituyó la iglesia, o desde que comenzó la iglesia, todos los creyentes desde el primer siglo, desde cuando Cristo ascendió y luego se juntó un grupo de personas y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comienza la iglesia, desde todos los tiempos, la iglesia siempre, los creyentes genuinos, verdaderos, siempre han tomado con mucha seriedad y con mucha importancia la iglesia. Ninguno de los, es más, hasta en el tiempo de la Reforma, ninguno de ellos subestimó el reunirse, el congregarse con los hermanos. Siempre le fue de importancia la iglesia. Desafortunadamente, hermanos, han llegado o estamos llegando en los últimos días en el que la iglesia se empiece a ver cada vez con menos valor que antes. Mire, 2019 fue un año de, vamos a llamarle, como algunos ya teólogos lo catalogan, es el pre-pandemia. 2020 es la pandemia y 2021 estamos en la post-pandemia. ¿Sí? Otra vez, pre es antes de la pandemia, 2019, 2020 estuvimos dentro de la pandemia y 2021 en adelante estamos en la post-pandemia, es decir, después de la pandemia. ¿Cómo reaccionaría la iglesia, nosotros, hoy en día, con respecto a la reunión? Hermanos, el gobierno ha hecho todo el esfuerzo posible por el bienestar de la gente, evitar reuniones. Y quizás eso nos hizo
subestimar un poquito la reunión, porque uno dice, es que está la salud de por medio, y estoy consciente de eso y no estoy atacando eso, pero lo que estoy haciendo es que cuando el gobierno pronunció de que esto no era tan esencial, uno empezó a verlo con esa idea, con ese pensamiento. Ahora, por eso le pregunto, en el contexto que estamos ahora, ¿qué significa la iglesia para nosotros? La realidad, hermanos, es que es lo más esencial que hay. Todo gira en torno a la iglesia. Bueno, ya llegaremos a ver eso. Pero el Señor Jesucristo es la base de la iglesia. Mire, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y quiero partir de esto, de la idea de que Cristo es la base, el fundador, el cimiento de la iglesia. Mire, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Bueno, dice así, hablando de Cristo, para no leer, porque si leemos está desde el 13 hasta todo el capítulo 1 está hablando de Cristo, pero hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hablando de Cristo, dice que de Él es la cabeza de la iglesia. Y Cristo se dice de Él en el versículo 16 y 17, en el 16 que Él es el creador de todo lo que existe, y en el 17 que todas las cosas que ahora mismo subsisten es porque Él las está preservando, Él las está sustentando. Así que si Cristo es el creador de todo el universo, mis amados hermanos, y Él es el dueño de la iglesia es importante porque Cristo es importante. Hermanos, nada hay más importante que Cristo. Mire, ¿el aire es importante? Sí, porque si no hay aire, dejamos de vivir. ¿El agua es importante? Sí, claro. Pero Cristo es más importante que todos ellos, porque hermanos, sin Dios dejamos de existir. Así que, si Él es el dueño de este mundo, y Él es el dueño de la iglesia, claro que la iglesia es importante. Y lo que yo quiero, hermanos, que aquí entendamos y veamos que Cristo es la cabeza. Y ahora vamos a dos pasajes más, por favor, 3, 1 Corintios capítulo 3, vamos a 1 Corintios capítulo 3, en donde se insiste o se recalca de que Cristo es el cimiento, el fundamento de la iglesia. Dice el 3:11 de 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el cimiento, el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor, dije 3, este es el segundo, Efesios 2, 20. Dice ahí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo, Él es el cimiento. Ahora, Mateo capítulo 16, 18, y aquí es donde Cristo, nuestro Señor, de una manera clara, habla acerca de la iglesia. Mire, vamos a Mateo 16, 18. Este es el pasaje clave para entender todo. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, dirigiéndose a Pedro, al apóstol Pedro, y por cierto, esa palabra Pedro, si usted tiene en su Biblia, uno, como yo, puede ir abajo, y dice del griego Petros. Y la palabra Petros, pues es sencillo. Bueno, la palabra Petros quiere decir una piedra pequeña, una piedrita. Y sobre esta roca, si en su Biblia aparece una numeración ahí o una letra, y vaya hacia abajo de su Biblia o en medio donde se encuentre, y le va a indicar que esa palabra roca quiere decir Petra en el griego, en el idioma que se escribió, Petra. Y esa palabra Petra define a una enorme piedra, como las de la Rumorosa. ¿Verdad? Todos conocemos las piedras de la Rumorosa. ¿Alguien puede cargar las piedras de la Rumorosa? No. Bueno,
Pedro era una piedrita, pero Cristo es la roca. Y dice él, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo estaba diciendo que sobre él iba a edificar su iglesia. En 1 Corintios 10:4 dice que la roca era Cristo. Así que, hermanos, Cristo instituyó la iglesia. Cristo estableció la iglesia. Él es el fundador, la cabeza de la iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, con esta sola primer párrafo que yo tengo, dígame si no es importante la iglesia. Hermanos, es importantísimo. Yo la tengo que reforzar porque pienso que en muchos se perdió esa idea de que la iglesia es importante. Porque el gobierno, y no lo culpo y no lo señalo y no estoy diciendo que él está mal, pero se insistió tanto en actividades esenciales y no esenciales y llegamos a creer o a mentalizarnos, y no nada más, pero yo pienso en gran número de personas a minimizar la iglesia porque no se consideraba esencial. Y lo que yo estoy aquí, hermanos, haciendo todo el esfuerzo es demostrarles que la iglesia es lo más esencial que hay, es lo más importante. Revivir eso, porque hermanos, ahora en la pospandemia en la que estamos, ¿cómo responderíamos si volviera a haber otra pandemia? Ahora, no lo deseo ni estoy amenazando a nadie, ¿verdad? Va a venir otra pandemia, no. Pero ¿cómo reaccionaría la iglesia si viene otra pandemia? Hermanos, es para estar bien con Dios. Y no, hermanos, estamos en los últimos días y el enemigo hará todo lo posible por desanimar a la iglesia, al pueblo de Dios, y especialmente ¿en dónde? Aquí en la iglesia. Ok, vamos a Hebreos capítulo 10. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, mire lo que dice Hebreos 10:25. Hebreos capítulo 10:25. Vamos a leerlo, por favor, sígame con su vista. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Piense en esto, no dejando de congregarnos. Esa frasecita nada más. Yo no lo escribí, no es mi palabra, no es mi idea, no es mi opinión, es palabra de Dios. Pero ahí dice, no dejando de congregarnos. ¿Cómo lo tomarían ustedes ese versículo? ¿Como una sugerencia o como una orden? ¿Cómo se tomaría, hermanos? ¿Cómo lo tomaríamos? Así, bien rápido, alguien me diría, ¿cómo lo tomaría? Un consejo, yo te recomiendo, o una exhortación. No dejando de, ¿cómo lo tomarían ustedes? Que escuchen que alguien les diga, bueno, en este caso, el escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, no dejando de congregarnos. Y cuando el que lo escucha dice, no dejando de congregarnos. Ok, pues a ver cuando tenga tiempo. O es, no dejes de congregarte. Yo, hermanos, a lo que veo es, como dijo el hermano, una exhortación, una advertencia de un peligro que hay de dejar de congregarse. Es fácil, hermanos, de dejar de congregarse. Sí, es bien fácil. Usted pudo haber dicho hoy no voy, y sencillo, no vino. Es muy fácil, hermanos, dejar de congregarnos. Lo difícil es seguir congregándonos. Porque la naturaleza caída es ¿quién no le gustaría ahorita una cobijita, un chocolatito y la televisión ahí, bien abrigado? Hermano, la naturaleza caída es bien... No, iba a decir a la playa, nadie quería ir a la playa, ¿verdad? Pero si estuviera un calorón, ¿quién no quisiera ir a la playa? Al parque. Bueno, ni todos los esos, ya los abrieron, ¿verdad? Y amados hermanos, esta palabra es una exhortación para todos los creyentes a ser fieles en su asistencia en la iglesia. Mire, déjeme darle el contexto. Acuérdese que este contexto en el que se escribió Hebreos, muchos creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, al evangelio, a Cristo, ellos dejaron su religión. Es como nosotros dejamos la religión católica. Éramos católicos, desafortunadamente esa es nuestra línea. Y nos convertimos al evangelio,
Pero estando en el Evangelio, imagínense ellos, judíos, y para que un judío se convirtiera a Cristo era muy difícil, pero se convirtieron, y muchos de sus contemporáneos, paisanos, judíos, les empezaban a desanimar y le decían: te volviste al cristianismo, lo peor que hiciste, y le empezaban a transmitir que estaban mal, y entonces muchos de estos hermanos del cristianismo se estaban volviendo al judaísmo, y entonces empezaban a dejar de congregarse y corrían el peligro de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es abandonar la fe que una vez abrazaron. Es decir, a lo que ellos una vez amaban, daban toda su vida, ahora estaban dispuestos a abandonarlo todo, y nada más por una sencilla práctica: dejar de congregarse. Hermanos, en la iglesia recibimos edificación, exhortación, ánimo, consuelo, reto, desafío, aliento para nuestra vida espiritual. Y si ustedes y yo dejamos de congregarnos, hermanos, es posible que lleguemos a tomar eso como costumbre, dice ahí. Se vuelve una costumbre no venir a la iglesia, hermanos. Pues ahora no voy. Pues, hermanos, viene a ser una costumbre. Cuanto el escritor quien escribió Hebreos, nadie sabe quién es, solo Dios sabe, el Espíritu Santo, y el que lo escribió sabe quién es. Pero cuando él lo escribió, él no pensó: pero es que van a venir pandemias, pero va a venir la lluvia, va a caer nieves, y va a ser un calorón de 50 grados. Es sencillamente Dios le dirigió a escribir: no dejen de congregarse. Y hermanos, le voy a decir algo: cuando él escribió eso, ellos estaban corriendo persecuciones por reunirse. A los que se reunían, y cuello, dijo el chino, como decimos. A ellos los mataban. A los primeros creyentes. Miles de sangre han corrido, hermanos, a lo largo de la historia por causa del Evangelio y porque han pagado un precio alto. Y muchos de ellos tenían miedo de congregarse porque probablemente los encontraban y los mataban. Pero el escritor les dice: no dejen de congregarse. Como que se parecen los hebreos del primer siglo a los cristianos del siglo XXI, ¿no? ¿En qué nos parecemos los judíos del primer siglo, cristianos del primer siglo y del siglo XXI? En que dejamos de congregarnos por miedo. Hermanos, el escritor no estaba pensando: y por si hace calor o hace frío, o qué tal si los hermanos no están de ánimos para venir, o qué tal si las circunstancias no se los permiten, o qué tal si en los tiempos en los que van a vivir son diferentes. No, sencillamente él escribió: no dejen de congregarse. Es una orden. No es una opinión. Yo recomiendo, como un psicólogo, ¿verdad? Yo te recomiendo que, mira, si tú te sientes un poco mal y yo lo más bueno es que tú vayas a la iglesia. No, sencillamente estás declarando: no dejes de congregarte. Hermanos, esta es una orden exhortativa para el pueblo de Dios. Hermanos, el diablo por generaciones ha tratado de desbaratar la iglesia. Ustedes lo saben. ¿Qué hizo primero? En Hechos capítulo, ahí están, en Hechos usted puede encontrar que hubo una persecución, capítulo 8, y todos ha sido atacada, pero la iglesia, en lugar de ser apagada, ha encendido, ha crecido. Por cada siglo, en el siglo segundo, tercero, cuarto, hasta la fecha, la iglesia, en lugar de aminorar, ha crecido. Hermanos, esta es la exhortación para estos últimos días. Dice: sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es ese día que se acerca, hermanos? Bueno, la inminente venida de Cristo. Cristo viene pronto. Hermanos, nuestro Señor viene pronto por su iglesia. Es probable que venga hoy, esta noche. Yo no sé, el Señor sabe su tiempo.
pero que durante ese tiempo la iglesia estemos ahí. Esta es la orden que se dio a la primera iglesia. Seguimos. Ahora Hechos capítulo 2, versículo 46. Entonces, tenemos que Cristo la instituyó, tenemos que hay una exhortación ahí a los creyentes a no dejar de congregarse. Y ahora tenemos en Hechos 2:46 como una práctica. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire, ¿cada cuándo se reunían ellos? Ahí dice, cada día. Nosotros nos reunimos cada domingo, martes, jueves. El más fiel, ¿no? Y el que no, lo vemos cada domingo. Hermanos, yo sé que los tiempos son diferentes. Yo sé que las situaciones son diferentes. Pero estos primeros hermanos, yo hacía mi primera lectura en mi ignorancia. Yo decía, pues no tenía nada que hacer. Como que suena como que, pues, están ahí todos los días. Pónganse a trabajar. Era mi idea. Resulta ser, hermanos, que ellos tenían ciertos horarios. Cuando uno se mete un poco a estudiar la escritura, ellos trabajaban, obviamente, como todos, tenían sus responsabilidades, cumplían con eso. Y en las tardes, todos los días. Hermanos, ya son a las 6 del 7 de la tarde, yo no sé la hora que se reunían, pero era una práctica de todos los días. ¿Cuál era el propósito de su reunión? Vean el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas era, enseñaban doctrina, aprendían doctrina. Luego dice que tenían comunión unos con otros, fortalecían el compañerismo. Luego tomaban la Santa Cena en el partimiento del pan y luego hacían oraciones. Entonces, esto era el programa de los hermanos del primer siglo. Y es más, porque el versículo 44, eran tan unidos que no había necesidad en ellos. Mire el capítulo 4 de Hechos 4:32. Y la multitud, bueno, para que usted sepa de cuándo se refiere la multitud, Hechos capítulo 2:41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí tenemos como 3,000 personas. Ahora, Hechos 4, versículo 4, dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, más 3,000, 8,000. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Ahora, si eran varones y sus esposas, 8 más 8, 16,000. ¿Cuántos hijos le gusta que tenga cada uno? 2, 3, 4, 5, 6. Se cree, hermanos, que para esta altura ya había más de 20,000 miembros. Y dice el versículo 32 de Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, no había necesidad entre ellos, porque todas las cosas las repartían según la necesidad de cada uno. Ellos empezaron a ejercer lo que es estar constantemente congregados. Mire, tan es así que en Hechos capítulo 11, versículo 26, Hechos 11, 26, mire, cada día, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó a ese grupo de personas que se reunían todos los días? Cristianos. Hermanos, cuando la gente los miraba, oye, ellos puro Cristo, todo es Cristo. Cristo esto, Cristo lo otro, Cristo. Oye, pues ellos son cristianos. Un apodo que se les puso. Por cierto, muy bonito apodo, ¿no? Que hasta el día de hoy adoptamos nosotros, creyentes, cristianos.
seguidores de Cristo. Y ahí, hermanos, se les puso cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque su lenguaje era Cristo, su práctica era Cristo, todo Cristo, Cristo, Cristo. Oyes, pues, tú eres un cristiano. Entonces, hermanos, era una práctica. Ellos no, todos los días. Mire, Hechos 12, por favor, nada más para ver, entre otras cosas que hacían. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, o sea, refiriéndose a ese grupo de creyentes, hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, hermanos, si cada día se reunían y Pedro estaba custodiado, el grupo de creyentes, imagínense, todos los días hacía sin cesar oración por Pedro. Eso es. Ahora mire, Hechos 20, 28, por favor. Seguimos hablando acerca de la iglesia. 20, 28. El apóstol hablando a los ancianos, a los pastores de ya las iglesias. Para Hechos capítulo 20, si no mal recuerdo, ya eran más de 100,000 miembros. Y habían muchos pastores para cada congregación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya estaba formada la iglesia, este grupo de creyentes, fuerte, por cierto. No recuerdo, pero sí, hay un libro de historia de la iglesia que se dice que estos hermanos se congregaban hasta por 5 o 6 horas, hermanos, diarios. Yo la única hora que saco conclusiones, se reunían desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, todos los días. Hay un grupo, hermanos, hay una, en China, el hermano Abraham lo subió, y hay un Ecuador, yo no sé, hermanos, cuánto la gente abraza el evangelio con todo su corazón. Todo el día puede estar en la palabra de Dios y no quieren que se termine. Aman la palabra de Dios. Nosotros, desafortunadamente, no sé si por la comodidad o por la pereza, lo que sea, pero como que nos cansamos muy rápido. Pero esas gentes, hermanos, usted le predica la Biblia 1 hora y 2 horas y no quieren que pare. Sígale. Hay un hambre por la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo predicó hasta medianoche, ¿se acuerdan? Había uno como... Aquí habrán euticos. Vamos a Eutico. Vamos a Hechos. Hechos capítulo... Déjeme ver dónde está Eutico, el hermano. No sé por qué me vino a la mente. Dios lo guarde ahí, ¿verdad? Su presencia. ¿Dónde está Eutico? Bueno, si lo encuentro bien, si no, ahí se los dejo de tarea. Bueno, creo que se los debo, ¿no? ¿Dónde está el hermano Eutico? Capítulo 12 será. A veces de Pedro. Pero, quién sabe por qué se me fue y no estaba, me vino a la mente. A lo mejor para que ninguno se quede dormido, ¿no? Ok. Ándale, pues. Gracias, hermano Constantino Jr. Ok, dice así, sí, ¿verdad? 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, hablaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Así que no se duerman, hermanos, porque dice ahí que se va a levantar muerto. Bueno, pues yo voy a decir, no os alarméis, pues está vivo el hermano, ¿verdad? Solamente está dormidito. Ok, hermanos, la iglesia deseaba la palabra de Dios con un amor inalterable, dice. Ok, seguimos. Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor. Hay una promesa para la iglesia. Una promesa para la iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo, y aquí está la promesa, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El diablo y todos sus demonios no podrán derrotar, vencer a la iglesia. ¿La han querido destruir? Sí, de mil maneras. Constantino el Grande, ahí en el siglo III, él lo que quiso es suavizar la persecución contra la iglesia y darles favores, beneficios, y muchos creyentes se dejaron llevar por esa corriente, por esa idea, y devaluaron el evangelio, pero otros se mantuvieron fieles al Señor y sufrieron ahora persecución contra sus mismos hermanos. Y la iglesia, hermanos, ha pasado por, como ya les he dicho, persecución, hambre, pestes, amenazas. En la Primera Guerra Mundial mataron a muchos creyentes. La Iglesia Católica en la Santa Inquisición desde todos los años, desde los que será el siglo V hasta quizás hasta la fecha, no sabemos, ha perseguido a los creyentes, los ha detestado y han inventado todo tipo de instrumentos de tortura. Usted si se mete en internet y le pone instrumentos de tortura inventado por la Iglesia Católica, va a encontrar de todo, hermanos, que el potro, que el caballo, que el toro hermanos, que la guillotina, que la dama de hierro, va a encontrar todo tipo de instrumentos con las cuales perseguían a la iglesia, a los hermanos. Está la garra del gato, que eran como una especie así, no sé por qué me vino a la mente, de rastrillo, y le raspaban la espalda. Hermanos, instrumentos de tortura que inventaron especialmente para la iglesia. Y saben, hermanos, en lugar de que la iglesia bajara el ánimo, más se propagaba el evangelio. Más y más y más. Como ahora en China, hermanos, ahora mismo en China hay una persecución tremenda, pero déjeme decirle que los hermanos chinos están más avivados quizás que nosotros. Hay un avivamiento ahí. Y porque la promesa de Cristo es: el infierno no va a prevalecer contra ella. Mateo capítulo 18, versículo 20, esta otra promesa que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay otra promesa, que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, que dice él, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que cada vez que ustedes se congreguen en el nombre de Cristo, nunca los voy a dejar. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cada vez que usted y yo venimos aquí con fe a la iglesia, piensen en esto: no estoy solo, está el Señor aquí conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me pueda hacer el COVID-19. Hermanos, porque el Señor está con nosotros. Escuche eso. Él dijo: donde están 2 o 3, aquí somos 15, 20, 30, los que estamos en el nombre de Cristo, por tanto Él está aquí en medio de nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo está entre nosotros, amada iglesia. Y eso es algo, hermano, hermanos, esa es mi seguridad y mi confianza. Cristo está aquí. Yo no temo lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la promesa de Él es: yo estoy en medio de ellos. Y por cierto, esto habla de la omnipresencia de Cristo, porque Él, cada lugar en la que ahorita mismo se congregan, Cristo está ahí con ellos. Es poderoso, hermanos. El Señor está con nosotros como con los hermanos de Guajuapan, los de Constitución, de Sonora, de Sinaloa, de donde sea, hermanos. El Señor, si ahorita la misma iglesia está con puerta abierta con otras iglesias, ahí está el Señor cada vez que la iglesia se congrega. Es una promesa para nosotros. Primero, que nada nos podrá prevalecer encima de la iglesia. Y segundo, Cristo ve por su iglesia. Y 1 Timoteo capítulo 3, por favor, vamos allá a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
3:15, 1 Timoteo 3:15, dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ahora aquí se nos presenta una descripción de lo que es la iglesia. La iglesia es esa columna, es ese pilar de la verdad, es ese sostén, ese baluarte, ese apoyo de la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo, su palabra. Mis amados hermanos, se describe aquí la función, la descripción de la iglesia. Por eso los que enseñamos aquí, hermanos, tenemos el sagrado deber de enseñar la verdad a Cristo. Y hermanos, y a veces, ¿verdad? A veces que parece que la predicación va hacia alguien específico. Pero hermanos, es que lo que tenemos que hacer, el compromiso aquí es decir la verdad. A veces como predicador uno dice, ay Señor, esto que viene está fuerte, pero el Señor dice, tú diles la verdad. Ahora sí que la verdad duele, pero es beneficiosa. Y así que la iglesia viene a ser esa columna de la verdad, ese apoyo, ese sostén de la verdad. Viene a testimoniar de que Cristo es el dueño de la iglesia. Y hermanos, así que si yo le pregunto, dígame, ¿sí o no es importante la iglesia? Es importantísima. Bueno, ¿cuándo el Señor nos va a permitir estar? Yo no sé, pero el tiempo, hermanos, que nos permite estar, que nuestro compromiso sea, Señor, ahí permíteme estar siempre. Como empezamos lo que decía el salmista, una cosa le he demandado, le he pedido a Dios, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Dígale, Señor, ayúdame a permanecer ahí. ¿Por qué, hermanos? Le voy a hacer claro. Porque a veces llega el desánimo, ¿o no? ¿Sí? Ya sea de uno mismo, internamente, o externamente, o alguien más nos empieza a desanimar. Y uno empieza a decir, bueno, pues sí es cierto, no voy. No, hermano, pero acuérdese de las promesas que tenemos. Acuérdese de la exhortación que tenemos. Acuérdese de todo lo que tenemos. Entonces, cuando el creyente entiende esto, mire, hermanos, uno toma las cosas de Dios, pero en serio. Mire, vuelvo a recalcar, a resumir. Cristo es el dueño de la iglesia, Él es el que la instituyó, se nos da una exhortación a no dejar de congregarnos. La iglesia neotestamentaria comenzó a practicar eso todos los días. Por si hubiese temor, hay una promesa de Cristo para su iglesia y se describe que la iglesia continuará con este estandarte, este baluarte, esta bandera, esta insignia de sostener por siempre la verdad. Hermanos, como este es lo que Dios, Cristo, le ha entregado a su iglesia, es nuestra responsabilidad tomarlo, hermanos. Y como les digo, y venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que en ningún momento se nos empiece a nosotros a perder el valor de la iglesia, sino que, no, la iglesia, como Josué, me gusta mucho esa frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y amados hermanos, esto es lo que dice Dios acerca de la iglesia. Quiera Dios, mis amados hermanos, encontrarnos ahí fieles. Estaba pensando mientras estaba tomando nota de la enseñanza y decía, ahora tenemos un nuevo aliado, ¿cómo llamarle al internet? Pero después dije, no sé si es aliado o ya no está. Espero, hermano, que el internet, a los que estamos aquí, no venga a suplir la iglesia. ¿Sí? Porque podemos caer en el, pues no voy, pero yo voy a ver el servicio. Está bien, no estoy en contra de, pero
Digo, ay Señor, que los hermanos del primer siglo no tenían internet, no tenían redes sociales. Mis amados hermanos, yo le digo esto en el nombre del Señor, con mucho amor, con mucho cariño, que nada sustituya este lugar. Que nada sustituya este lugar. Ahora, yo sé que algunos hermanos por salud, por enfermedad, por lo que sea, no pueden estar aquí. Pero si usted puede, hermano, venga. Venga. Si está fuera de la ciudad, pues sí, ahí sí que podemos decirle. Pero si estamos aquí, hermanos, venga. No deje de congregarse. No deje. Todo lo que hacemos por el Señor, hermanos, no es en vano. No es en vano. Así que hay mucho que seguir, amados hermanos, adelante. Hay que crecer en el Señor. Hay que mirar las cosas de Dios como lo más importante que hay. Señor, nos ayude, oremos. Padre bendito, Señor, aquí estamos en la iglesia, con los hermanos, aquí en el templo. Y Padre, de verdad tenemos todo un desafío. Porque Señor, podemos caer en el error de minimizar la importancia de la iglesia. Podemos caer en el error de reemplazar la iglesia o desplazar la iglesia de su lugar, sustituyéndolo por otras cosas. Te pido, Señor, de todo mi corazón, por mis hermanos que estuvimos aquí, que nos des la fidelidad de estar lo más posible en tu casa de oración. Sabemos, mi Dios, y estamos conscientes que a veces por enfermedad no se podrá, que por situaciones ajenas a ellos no se podrá, lo entendemos, porque todos estamos expuestos a imprevistos, pero que en cuanto dependa de nosotros, que siempre sea reunirnos en la casa de Dios, porque podrán venir otros tiempos y quizás, Señor, si no hemos aprendido a valorar la iglesia, quizás la seguiremos viendo como algo secundario, como algo insignificante, como algo que no es esencial. Señor, ayúdanos a todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, que cada vez que vengan situaciones, circunstancias, tiempos, nos mantengamos fieles a Cristo, que es fiel con nosotros. Que tu palabra, mi Dios, llegue a nuestros corazones, descanse en nuestros corazones y nos transmita esta idea de lo importante que es la iglesia. Te pido, Dios, que sigas obrando en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame orar para terminar entonces, hermanos.